En la W, el reporte coronel. Esta es la W y un año después el reporte tiene más información exclusiva de la tragedia que vivieron esos niños. Daniel, bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. El tiempo vuela. El próximo domingo, 9 de junio, se cumple un año del hallazgo de los 4 niños huitotos que sobrevivieron al accidente aéreo en el que murió su mamá junto con el piloto y un líder indígena. Como muchos recordarán, los niños fueron encontrados después de 40 días de búsqueda por parte de 92 voluntarios indígenas y de 119 miembros del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. 11 aeronaves, entre helicópteros y aviones, participaron en la búsqueda que solo vino a concretarse cuando un chamán guió a un grupo de indígenas hasta el sitio que había presenciado en una visión del Yagé. A 10 metros de ese lugar estaban los 4 pequeños. Los niños fueron trasladados al Hospital Militar Central de Bogotá y semanas después, cuando estaban recuperados, fueron llevados a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde han recibido atención psicológica especializada y han estado al cuidado de funcionarias y madres sustitutas indígenas. Desde ese momento, los niños han sido entrevistados en diferentes momentos por funcionarios de la Fiscalía General dentro de la investigación por la que fue capturado el padre de los 2 menores del grupo y padrastro de las mayores. También por miembros de la Aeronáutica Civil que buscaban establecer las condiciones del accidente aéreo. El ICBF recibió varias ofertas multimillonarias para que los niños cuenten su historia con destino a películas y documentales. Estas ofertas están hechas con el compromiso de depositar esas sumas en encargos fiduciarios para que el dinero sea entregado a los pequeños al llegar a su mayoría de edad, garantizando así la mejor educación posible y una vida holgada para ellos. Los nombres de los niños, aunque todo el mundo lo sabe por las publicaciones de numerosos medios, ahora no pueden mencionarse por decisión judicial. La niña mayor contó que el avión tuvo problemas de encendido antes de despegar y que oyeron con pánico la comunicación del piloto con la torre de control del aeropuerto de Vanguardia de Villavicencio, en las cuales indicó que el motor estaba fallando. Dijo también la niña que el capitán Hernando Murcia trató de tranquilizarlos cuando estaban en medio de la emergencia y les pidió que se desabrocharan los cinturones porque iban a acuatizar, por lo cual también abrió la portezuela por la que debían evacuar. Según el relato de la niña, todos se pusieron en posición fetal, protegiendo su cabeza, inclinados hacia adelante como les indicó el piloto. A ese punto, la avioneta subía y bajaba mientras el motor empezaba a sonar raro. La mayor de ellos, que ahora tiene 15 años, contó que no recuerda el momento exacto del impacto, pero que quedó herida en la cabeza y perdió momentáneamente el conocimiento. Se despertó con el llanto de sus 3 hermanitos. Cuando notó que sangraba, improvisó un vendaje con gasa que encontró en el pequeño botiquín de la avioneta y con trozos de ropa para evitar que la herida fuera pisada por insectos porque conocía el riesgo de infección. También contó que su pie izquierdo quedó atrapado en uno de los rieles que sostenían las sillas del pequeño avión, por lo cual ella quedó lastimada y tuvo que dejar su zapato entre los hierros retorcidos. Después, lo primero que hizo fue sacar a la bebé de 11 meses que tenía problemas para respirar porque quedó aprisionada por el cuerpo de su mamá que la llevaba en brazos en el momento del siniestro. Posteriormente, sacó a sus otros 2 hermanitos por la puerta de ingreso del piloto que él había abierto antes del golpe. Los 4 niños permanecieron 2 días y 2 noches al lado de los restos del avión. Se alimentaron con copoazú, una fruta amazónica que su mamá llevaba en una bolsa. Asimismo, consumieron en esas 48 horas toda el agua potable que llevaban en el avión, básicamente 2 botellas de 600 mililitros. Se fueron de ahí para buscar agua, alimentos y para evitar los olores que se desprendían de los cuerpos inertes de los 3 adultos. Decidieron caminar
hacia el río Apaporis que habían visto desde el aire antes de la caída del avión. Llevaron unas tijeras, una hamaca y un toldillo. Las tijeras las usaron para cortar hojas de platanillo para construir refugios. Cuando las perdieron, ustedes recordarán que esas tijeras fueron encontradas por los rescatistas. La niña mayor siguió cortando con los dientes las hojas. También llevaron 2 biberones, uno de los cuales perdieron por el camino y fue hallado por Wilson, el perro rastreador de los rescatistas militares. Llevaron también unas linternas cuyas baterías fallaron algunos días, pero aún funcionaban débilmente en el momento en que fueron hallados 40 días después. La niña mayor llevó la cuenta de los días transcurridos y por eso la narración tiene detalles de lo que fue pasando jornada tras jornada. Dice, por ejemplo, el informe de los investigadores del Aerocivil sobre la niña, abro comillas, limitación grave para el desplazamiento de la sobreviviente entrevistada. Debido al edema que sufrió en la parte interior de la pierna izquierda, asociado al edema craneal y la presencia de hematomas, la sobreviviente entrevistada no lograba caminar totalmente erguida. Por esta razón, se desplazó de rodillas, apoyada en su cadera, valiéndose de sus 2 brazos para sujetarse a la vegetación circundante y cargando a la bebé. Esta situación perduró hasta el día 20 después del accidente. Cierro comillas. Les confieso que me conmoví hasta las lágrimas cuando leí las difíciles condiciones en las que la pequeña tuvo que moverse por la selva para salvar a sus 3 hermanos. Como además había perdido su zapato izquierdo durante el accidente, tuvo que caminar durante esos 40 días en medio de la espesura con la única protección de sus medias. En el Apaporis, los niños se aprovisionaron de agua fresca y potable del afluente del Amazonas y pudieron pescar con una lanza. Los indígenas huitotos la llaman lanceta, que fabricó la niña mayor con un palo. Como no pudieron encender fuego, comieron pescado crudo una sola vez, porque el sabor les resultó repugnante. El resto del tiempo se alimentaron de frutos silvestres, especialmente de los que comen los araguatos, los monos aulladores, porque esas frutas que prueban los micos no son tóxicas para las personas. Al tercer día de estar caminando, en lo que ellos pensaban que era una sola dirección, resultaron de regreso al lugar del accidente. En realidad, se habían movido en un círculo concéntrico. Los aguaceros torrenciales los mantenían empapados y cubiertos de lodo, lo cual agregaba peso a sus cuerpos y hacía más difícil la marcha. El niño de 4 años, el tercero en edad, también perdió sus zapatos en la larga caminata y tuvo que seguir descalzo desde el día 9. La más pequeña, alimentada exclusivamente de agua lluvia, después de que se acabó la leche de fórmula, estaba resfriada, pero los otros 3 niños no se contagiaron. 10 días después del accidente, oyeron por primera vez el perifoneo, con la voz de su abuela en español y en la lengua huitota amplificada desde los helicópteros que los buscaban. Pero el follaje les impedía ver las aeronaves. La niña mayor aseguró que en muchas ocasiones oyeron voces cercas, pero no se acercaron porque no sabían si esas personas o quizás animales podían significar un peligro para ellos. Jamás vieron a Wilson, el perrito rastreador. Lo que sí vieron fueron tapires, serpientes y una tortuga enorme. Los niños dicen que nunca encontraron los kits de alimentación que arrojaron desde el aire, más de 100 kilos en alimento, que les arrojaron para ayudarles en su supervivencia, y que solo el día 30 hallaron un volante que les indicaba en español y en huitoto que permanecieran quietos en un solo sitio para encontrarlo. Por eso, los últimos 9 días estuvieron en el lugar donde los hallarían los indígenas. Ninguno de los niños declaró haber encontrado duendes o haber notado la presencia de algún elemento sobrenatural como los descritos por los adultos indígenas que los hallaron finalmente el 9 de junio del año pasado. Los niños reconstruyeron el doloroso momento del accidente en una especie de maqueta construida por ellos
y por la psicóloga que los ha tratado durante este tiempo para que superen las traumáticas experiencias que vivieron. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.